Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Qué información tan importante y qué declaraciones tan fuertes las del doctor Jalife, un reconocido geopolítico que seguramente usted ha escuchado. Se habla hoy en el mundo globalizado de la inteligencia artificial. Es un tema apasionante sin duda alguna. ¿Hasta qué punto nosotros estamos ahí? Creo que en muy poco, porque no hay desarrollo tecnológico a gran escala, porque estamos todavía anclados en lo que es el concepto capitalista neoliberal, es decir, el billete por el billete, sin ver la parte social. Interesante tema porque toca aspectos en los que la inteligencia artificial, pues sí, puede ser la próxima, bueno, de hecho lo es, la próxima escala del mundo ante la aparición ya de máquinas que hacen trabajos. De hecho ya existe, pero estamos atrasados en América Latina, estamos atrasados en México, estamos atrasados en muchas partes del mundo. Las grandes potencias en ese aspecto, China, Estados Unidos, Rusia. Interesante tema que aborda el doctor Jalife y que nos alerta sobre lo que viene, o sea, lo que llega y que ya está aquí. Solo ver bajo qué aspectos puede ser benéfico para pues para el mundo, no solamente para México. Vamos a esta parte, pues son declaraciones extraordinarias, no se las puede perder, del doctor Alfredo Jalife Ram. De la inteligencia artificial. La primera ola se consolida en 2012, se basa en algoritmos que son sus motores de búsqueda, son sistemas que aprenden las preferencias conductuales. Uno de los pioneros fue Google. Luego, la segunda ola es la empresarial, ahí es donde Estados Unidos sí supera a China, porque tiene toda la base de datos de las empresas, está basado en los software empresariales de Estados Unidos que manejan la contabilidad, los inventarios, la gestión de relaciones con los consumidores, etcétera. Ahí tienen ustedes las empresas que están en esa situación, Palantir Technologies, IBM, Watson, etcétera. La tercera ola es la de la percepción, menos conocida. Digitaliza el mundo físico, aprende a reconocer las facies, es decir, las caras, entiende requerimientos y ve, entrecomillado ve, al mundo ambiental, borra las líneas entre el mundo digital y el físico. Ya tienen ustedes a Innovation, Alexa, Amazon. Y la cuarta ola, que esa sí es la más peligrosa y obliga a una bioética de la inteligencia artificial, que esa puede ser la participación de Latinoamérica. Entonces, la cuarta ola se basa en la autonomía, tendrá mayor impacto en vehículos de control autónomo, en drones y en robots inteligentes. Va a llegar un momento, al menos así es la teoría, ahí está, tiene el ejemplo de Tesla, en la que ya no van a necesitar del ser humano, van a ser tan autónomos que ellos mismos se van a controlar y además a tener un aprendizaje infinito. Consideración que, por ejemplo, la parte del lóbulo frontal que maneja esta parte del conocimiento, de los algoritmos, etcétera, pues no tiene una limitación. Obviamente el cerebro humano es totalmente diferente a una computadora, que le falta la parte del sistema límbico conocido en neurofisiología, donde ahí están, pues lo que diríamos los afectos, toda nuestra cuestión de sensibilidad que conocemos, el circuito de las emociones de Pepys, como es técnicamente conocido. Bueno, la siguiente, por favor. Y tienen las tres economías que se derivan. Es decir, vamos a tener tres economías, eso es importante que se entienda. Va a estar la élite del primer espacio, que no va a tener ningún contacto con el segundo espacio. El segundo espacio, que tampoco va a tener contacto con el tercer espacio. Y el tercer espacio es de los, pues diríamos, los pepenadores, los que hacen los servicios. Es una subclase que trabaja de noche y duerme de día. Entonces, hay una escritora muy famosa en China que hizo un libro, lamentablemente todavía no está en el español, pero los que leemos la prensa china en general, pues hemos ido teniendo frases de sus escritos, y escribió un libro que se llama Beijing Folding, es decir, el despliegue de Beijing. Y esta Hao Jingfang habla, cito,
una ciudad donde las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes, lo que ya les comenté. Habrán 3 castas que tienen prohibido juntarse entre sí. Y ahí es donde entra precisamente la famosa AGI, Artificial General Intelligence, es decir, la inteligencia artificial general, que son máquinas pensantes con habilidad de desempeñar cualquier tarea intelectual y mucho más. Está basada en la singularidad y superinteligencia artificial. Es la habilidad de entender y manipular el mundo. Ese es el umbral en el que hoy nos encontramos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí entraríamos a una dicotomía también. Bueno, ¿va a servir para mejorar al género humano? Esa sería la utopía. Y la distopía, tienen mucho temor, sobre todo uno de los máximos astrofísicos de todos los tiempos, Stephen Hawking, quien descubrió los agujeros negros, y Elon Musk, que es ampliamente conocido por toda la cuestión de Tesla, los vehículos eléctricos, cómo está comprando litio donde puede, etcétera, etcétera. Y tenemos la utopía, ese es este pensador de la utopía de la inteligencia artificial que se llama Ray Kurzweil, que dice que es la última frontera para expandir la conciencia propia y conquistar la mortalidad. Bueno, ustedes ya decidirán cuál, pero sí les cito Stephen Hawking, que comenta, cito, la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Y Elon Musk también se adhiere a este equipo de distópico que habla, cito, mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad. La siguiente, por favor. Y ahí les va un banquero, ¿cómo piensa? El máximo banquero del mundo hoy, que maneja ya 10 millones de dólares. Yo cada vez que lo consulto, pues ya ganó $1 millón de dólares. Es Larry Fink, es un israelí estadounidense que es el que maneja BlackRock, es un banco de manejo de inversiones, así se le conoce técnicamente, y lo cito textualmente. Esto lo dijo en una carta que envió al Foro Económico Mundial de Davos en 2018. Cito, vemos muchos gobiernos fracasando en prepararse para el futuro, en temas que van desde el retiro y la infraestructura a la automatización y el reentrenamiento laboral. Como resultado, la sociedad se voltea mayormente al sector privado. Escuchen bien, que además ha demostrado su gran fracaso. Hoy incluso, vean, hago un paréntesis a esto de privado. Hoy si uno ve todas las medidas que está tomando el presidente Biden en Estados Unidos, pues ya ven que en México critican mucho a nuestro presidente López Obrador de que es socialista y que es Hugo Chávez, y ahí, bueno, son ignorantes, no saben ni qué quiere decir la palabra socialista. Realmente, si uno ve la programática del presidente Biden, es prácticamente socialista. De eso incluso lo fustiga nada menos que el expresidente Donald Trump. Es socialista, no lo baja. Bueno, entonces, pero no se están dando cuenta que por ahí está tendiendo el mundo. Incluso en una reciente conferencia que dio en Chatham House en Gran Bretaña, la lideresa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que Estados Unidos le conviene más el socialismo, pero que ellos son el baluarte del capitalismo, y ahí es el problema que tienen que tomar medidas para rescatar esta sociedad que ha sido totalmente abandonada. Yo anoche estaba leyendo un paper, un documento de Estados Unidos. Ya tienen 60 millones de pobres. ¿Cómo puede ser que en un país de tantos multimillonarios, todos los de la lista Forbes, todo lo que tiene que ver con Silicon Valley, que es de ensueño, hay que reconocerlo, tengan 60 millones de pobres? Bueno, entonces regreso al tema, por eso del sector privado. Yo creo que se tiene que actualizar. Larry Fink no está entendiendo la dinámica política de su país y menos la geoestrategia mundial.
y pide, o conste, pide que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad, lo cual no estamos viendo. Desgraciadamente en Latinoamérica, los capitalistas, los empresarios capitalistas, lo digo, yo tengo muchos amigos que pertenecen a esa casta, pero pues, hay que ser más amigos de la verdad que de los amigos, y son medievales, practican ya todo, no se han enterado que estamos ya en el siglo XXI, y ni se enteran de lo que está sucediendo en Estados Unidos desde el 6 de enero. La sociedad pide, otra vez, que las empresas, tanto públicas como privadas, sirvan un propósito social. Bueno, eso hay que contabilizar a las empresas qué servicio y propósitos sociales están llevando a cabo. Y cierro la cita. La siguiente, por favor. Y vean, ya me voy a la postura ética, ya me faltan pocas. Postura bioética de Anthony Giddens. Ustedes recordarán que Anthony Giddens pues fue uno de los asesores de Tony Blair, que lo acaban de agarrar en los Pandora Papers, en los papeles de Pandora, y es un globalista a ultranza, confeso, y él era muy cercano a Anthony Giddens. Ahí hicieron ellos una trampa, porque también ya se estaba cayendo el modelo globalista. Entonces se sacaron de la manga un modelo fiscalista, que era la tercera vía, pero era lo mismo, era un truco contable para perpetuar la globalización neoliberal. Entonces él propone una carta magna para la era digital en similitud a la que adoptó Inglaterra, vean cuándo, ya no Gran Bretaña e Inglaterra en su época de reinado, en el siglo XIII, en el 12-15, y esboza intervenciones prácticas de los gobiernos. La IA debe ser desarrollada para el bien común. Bueno, cosa que no hemos visto hayan aplicado los globalistas. Operar con los principios de inteligibilidad y equidad. Respetar los derechos de la privacidad, ya vimos que tampoco, ¿no? Con este GAFAM famoso, todos los escándalos que últimamente han brotado. Estar basado en cambios de envergadura en la educación y nunca conceder, nunca conceder el poder autónomo para dañar, destruir o engañar a los humanos. Es un doble discurso, hacen lo contrario de lo que preguntan. La siguiente, bueno, esta es el link, apareció en La Jornada, en un artículo que hice precisamente desde 2018. ¿Y cuál es la postura bioética de China? Que son las dos posturas hoy que yo diría están colisionando. Feng Xian es profesor de leyes en la Universidad Tsinghua y comenta, cito, IA marcará el fin del capitalismo. Y sigo la cita, si la IA permanece bajo control de fuerzas del mercado, desembocará en un megarrico oligopolio de datos de multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por los robots que desplazan la mano de obra, dejando un masivo desempleo a su alrededor. Cierro la cita. Economía de mercado socialista de China puede proveer una solución si la IA, cito, asigna en forma racional recursos mediante los análisis de macrodatos o el Big Data, y si las robustas asas de retroalimentación, es decir, los feedback loops, pueden suplir las imperfecciones de la mano invisible mientras se comparte en forma equitativa la inmensa riqueza que crea. La siguiente, creo que es la penúltima. Bueno, ahí tiene usted todo un tratado de geopolítica relacionado con la inteligencia artificial. Mucho se habla de este tema y hay que estar más enterados de ello, porque si somos realistas, en nuestro país se está aterrizando apenas la parte que otros países, potencias, por eso son potencias, han desarrollado desde tiempos muy remotos. Y hablamos de China, y hablamos de Rusia, y hablamos, pues sí, de Estados Unidos, que tienden más al socialismo que al capitalismo. De hecho, le ha valido lo que dice el doctor Jalife, serias críticas del expresidente Trump. Pero, ¿por qué el tema y en el contexto? Siempre un texto tiene un contexto. En el contexto mundial, no, pues nosotros ni qué hablar. Inteligencia artificial, vean los científicos que tenemos. Están ofendidos porque les detectan las tranzas. O sea, llegar a la bioética, llegar a la inteligencia artificial, pues son situaciones que van a tardar
tiempo en nuestro continente, de hecho, al margen de Estados Unidos, de Canadá, que podrá tener algunas investigaciones. Pero al menos trabajar por el bien común es algo de lo que el propio Jalife dice, esto sí lo hace el presidente López Obrador. Lo demás, tecnología avanzada con la inteligencia artificial, pues para allá viene, o sea, hacia allá se encuentra el mundo. El capitalismo neoliberal no dio resultados, ahí están los números que lo muestran. Y el tratado del doctor Jalife en este contexto de un programa que se transmitió desde Venezuela, pues creo que habla de muchas verdades y da pormenores, datos, argumentos, lo que llamamos datos duros. Necesitamos, sí, el apoyo de las potencias, de China, de Estados Unidos y de Rusia. Ahora dígame, ¿estamos peleados con alguno de ellos? Con ninguno. Ese es el trabajo, pues, de un estadista, en este caso, del presidente de México, que ve todo esto en perspectiva hacia el futuro. Amigas y amigos están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.